Bienvenidos a este nuevo video. Aquí vamos a empezar a ver unos temas más avanzados en el uso de funciones dentro de JavaScript. En este caso vamos a comenzar con High Order Functions. Esto es algo particular que no todos los lenguajes de programación poseen. Algunos ya lo han empezado a incorporar. JavaScript fue no uno de los primeros, pero sí uno de los primeros lenguajes que de uso comercial en tener estas características, es decir, que era de amplio uso dentro de aplicaciones y sitios comerciales que soportaba el uso de funciones de orden superior. Bien, como particularidad en JavaScript ya habíamos mencionado que son objetos función y como tal pueden ser pasadas como parámetros a otra función. Es decir, un objeto en vez de pasar un objeto, como habíamos visto antes, con first name y last name, que contenía solo datos, en este caso el objeto que estamos pasando contiene la función misma. Bien, y también puede ser devuelta una función en, en el return de otra. En estos dos casos se consideran como funciones de orden superior. Bien, primero vamos a empezar con el uso de funciones como parámetros. Para esto vamos a hacer un pequeño ejercicio un poco complejo, pero para entender el uso que tiene. En este caso queremos nosotros calcular 10 números aleatorios basados en una distribución estadística y comparar dichos resultados. Lo que vamos a hacer es crear dos funciones que retornan un valor aleatorio en base a la distribución que se da. Y una función que recibe como parámetro la función que genera los números aleatorios y la utiliza para generarlos em, pasándole, digamos, como parámetros la, em, las- los parámetros de la población. Bien, vamos a ver el código en detalle primero. Bien, en primer lugar, empecemos por las funciones declaradas. Tenemos dos funciones, logarithmic distribution y normal distribution. Esta utiliza distintos métodos para generar una distribución normal y devolver un valor normal en base a los parámetros de la población, en este caso media y desviación. En el caso de una distribución logarítmica A y B, ambas tienen dos parámetros, por eso las elegí para que tuvieran el mismo tipo de parámetro que se les envía. Y la función para generarlas no es muy importante en términos matemáticos de cómo se hace, sí que lo hace en base a un número aleatorio. Y luego tenemos una función que se llama distribution based random, que genera un número aleatorio basado en la distribución. En este caso, em, esta multiplicación por 1000, redondeo y la división por 1000 es para redondear en tres decimales. Eh, Invoca a la función dist que recibe como parámetro, recibe la función dist como parámetro, y le envía los dos parámetros de la población para que genere el número aleatorio. Acá lo que voy a hacer es em, creo dos arrays y genero 10 números aleatorios utilizando para cada número em, la distribución normal, la distribución logarítmica. De paso, fíjense los mismos parámetros poblacionales es decir, los mismos valores, no son los mismos parámetros, sino los mismos valores. Y, y los agrego al array. El método push lo que hace es agregar el elemento al final del array. Y luego los muestro por pantalla. Bien, vamos a ejecutarlo. Y vemos que funciona nuestro código, genera 10 números aleatorios de distribución normal y 10 números aleatorios de distribución logarítmica. Bien, hasta aquí estamos conformes con cómo funciona. Estamos utilizando las funciones
de orden superior, y en lugar de que la función dist deba saber con qué distribución debe hacerlo, simplemente recibe una función em, como parámetro que sabe que debe ejecutarlo. No interesa cómo está implementada. Es decir, que no hay no parece haber un acoplamiento entre esta función y las dos que permiten generar el número aleatorio. Bien. En realidad, esto no es tan así. Tenemos dos problemas en este código que hemos utilizado antes, y por eso vamos a escribir un nuevo código que resuelva estos problemas, ¿sí? En primer lugar, bueno, este ejemplo, nosotros estamos pasando desde el código principal, que es el que tiene la información de cómo generar los números aleatorios y demás, estamos pasando como parámetros la digamos, los valores que representan de parámetros de la población hacia la función listBaseRandom. Y esta está invocando a la nueva función con estos dos parámetros. Y esto sí genera cierto acoplamiento. ¿En qué sentido? En el sentido de que debe saber cómo utilizar esta función, más allá de que sea genérica y que eh, ambas se pasen con los mismos parámetros, podrían no ser exactamente los mismos parámetros, es decir, tener una distribución exponencial que no tuviera dos parámetros y no tendríamos la posibilidad de invocarla de esta forma tan sencilla. Este es el primer inconveniente. Y el segundo inconveniente es que tengo que agregar esos parámetros a esta función que en realidad no los utiliza más que para el otro lado. Es decir, estamos metiendo un acoplamiento importante entre el comportamiento que tiene la función que genera el número aleatorio con la función que la debería llamar y redondearla, en este caso. Ese es el primero de los inconvenientes. Y el segundo de los inconvenientes es que nosotros queremos comparar entre estas dos funciones, pero en realidad el número aleatorio que estamos utilizando de base para generar el número de la distribución es distinto. Al ejecutarse aquí cada vez, nosotros estamos utilizando un número de base diferente para em, generar el valor. Y esto significa que no estamos generando los valores con la misma semilla y por lo tanto no son tan comparables. Entonces, para resolver estos inconvenientes, escribimos un nuevo código que aprovecha la posibilidad de devolver una función. Entonces, lo que hacemos en este caso es devolver una función prearmada y preparametrizada. Parece extraño, no lo es tanto, ahora lo vamos a ver. Pero en este caso, Logarithmic Distribution me devuelve una función, recibe de parámetro A y B los parámetros de la población, y devuelve una función que los utiliza, pero no los recibe de parámetros. Es decir, la función nueva que estamos devolviendo de Logarithmic Distribution no necesita que le informen A y B, porque ya los tiene preasignados cuando la función es generada. Y lo mismo sucede con la distribución normal. Devolvemos una función que genera un valor dentro de la distribución normal en base a un número aleatorio, pero tanto la media como la desviación estándar ya están predefinidas. Es decir, básicamente nuestras funciones Logarithmic Distribution y Normal Distribution son un template de funciones donde devuelven una función con estos parámetros. Podemos invocar
incluso a la misma función, podríamos utilizar la misma función normal o la misma función logarítmica y pasarle unos parámetros diferentes y me devolvería funciones con el mismo código, pero con parámetros poblacionales distintos. ¿Y eso de qué manera nos beneficia? Bueno, en primer lugar, yo voy a obtener, al invocar esta función, voy a obtener la distribución normal y la distribución logarítmica como funciones, pasándole los parámetros poblacionales y voy a poder obtener estas nuevas funciones ya listas para ejecutarse, que solo reciben de parámetro un número aleatorio base. Y luego simplemente voy a llamar a estas funciones, voy a pasarlas como parámetros a thisBaseRandom. Y thisBaseRandom, que antes recibía, si lo recuerdan, recibía tres parámetros, los dos parámetros de la población más la distribución, ahora solo recibe la función que genera el número aleatorio. Genera un número aleatorio que es el mismo, exactamente el mismo, para la función aleatoria. ¿Sí? Entonces, ahora que tenemos esta función, este número aleatorio, lo pasamos a la función dist de esta forma y devolvemos el valor de la misma. Vamos ahora a ejecutarlo y obtenemos el resultado de la nueva función con, ahora sí, valores que son equivalentes entre sí y que podríamos comparar. También podríamos comparar de otra forma. Por ejemplo, vamos a definir una nueva distribución normal donde la media va a ser 10 y la desviación estándar va a ser 1. Vamos a obviamente tener que declararlo con otro nombre y vamos a invocarla dos veces. Finalmente, vamos a mostrarla por la consola. Y como ven, la nueva función genera números totalmente distintos, pero centrados en la media y en la desviación estándar que definimos. Es decir, nuestra función de orden superior nos devuelve funciones predefinidas con los parámetros que le pasamos originalmente. Es decir, son fábricas de funciones en base a un template que nosotros tenemos. Y luego la función simplemente es utilizada con los parámetros que va a recibir. Incluso podríamos aquí utilizar una distribución que no requiera dos parámetros poblacionales y solo requiera uno. Y podría ser perfectamente invocada desde la función thisBaseRandom mientras recibe un número aleatorio y podríamos comparar los resultados obtenidos. Bien, estos ya son conceptos avanzados en lo que refiere a JavaScript y ya nosotros podemos tener algunas dificultades para comprenderlo en un principio, pero es algo que, aunque es un concepto básico, no es simple, algo que hay que entender en JavaScript, que no todos los conceptos básicos son simples, pero sí son fundamentales para poder utilizar el lenguaje.
Un caso particular de esto es que en JavaScript se utilizan de forma recurrente las funciones de orden superior. Ejemplo clásico es el for each. El for each, que ya lo hemos visto, que permite recorrer un array, recibe una función de, digamos, recibe una función de parámetros, es decir, utiliza el concepto de funciones de orden superior para esto. Vamos al código en detalle. Y aquí yo la llamé high order function y la separé fuera del for each para que se pueda ver con claridad cómo funciona el for each. El for each lo que hace es para cada elemento del array words, para cada uno de ellos, va a ejecutar esta función que le pasamos como parámetro y a su vez a esta función le va a pasar de parámetros el valor de este elemento, el índice y el array completo. Es decir, en la primera ejecución le va a pasar highall 0, highall como primer parámetro, 0 como el otro, y words, el array completo como tercer parámetro. Yo solo voy a utilizar dos. Esta era una característica de la función de JavaScript. Pueden utilizar menos parámetros de los que son enviados. En este caso, voy a utilizar esta función, higherOrderFunction, para que lo reciba. Voy a dejar un espacio blanco y escribí la misma función, pero esta vez la escribí en línea, es decir, dentro del for each. El for each tiene toda esta sección. Y el código mismo que veían ustedes aquí, está aquí ligeramente cambiada el texto para que pueda verse más fácil en la salida por consola cuál for each es el que está haciendo la salida. Bien. Y aquí, como ven, en la ejecución del primer for each, la primera ejecución dice que en la index más 1, es decir, 0, que es la primera, más 1, primera posición, está highall. Y yo hice un cálculo aquí, value.indexOf, para determinar dónde estaba el espacio en blanco. Me dice cuál es, porque lo ejecuta, es decir, value es highall y el código que se encuentra aquí adentro se ejecuta para highall, en este caso value indexOf. En el segundo elemento, these tenemos que es el quinto carácter, es correcto, el espacio en blanco, y en la tercera ejecución es el 11º carácter, el que es carácter en blanco. Luego vamos a este ejemplo inline. Obtenemos el mismo valor, como están viendo. La diferencia es que no estamos mostrando el valor en sí, sino simplemente la posición. Bien. Esta es la razón por la que es tan importante el uso de funciones de orden superior en JavaScript, porque muchos lugares del código tenemos el uso de funciones de orden superior dentro de la API propia del lenguaje. Bien, en particular, les recomiendo que miren el material que está en el repositorio. Acá hay una explicación de cada una de las iteraciones, donde se muestra qué está utilizando y cómo se está invocando la función higherOrderFunction en cada iteración. Bien,
Espero que haya sido de utilidad. Hasta el próximo video.